Hola a todos, bienvenidos al seminario institucional. Una disculpa que no me puedan ver, tengo un poquitito de problemas técnicos, pero de todos modos no están aquí para verme a mí. Tenemos el placer de tener como invitado para este seminario a Francisco Rodríguez Sánchez de la Universidad de Sevilla y le voy a hacer una breve presentación de Francisco. Francisco es doctor en biología por la Universidad de Sevilla. Tras finalizar su tesis doctoral sobre biogeografía y ecología de árboles relictos en el Mediterráneo, se trasladó a Cambridge, en el Reino Unido, donde profundizó sus conocimientos sobre programación, modelización y estadística bayesiana, repartiendo su tiempo entre la Universidad de Cambridge y el grupo de ecología computacional del Microsoft Research. En 2014 regresó a España para incorporarse a la Estación Biológica de Doñana, del CSIC, también en Sevilla, donde permaneció 4 años continuando sus investigaciones sobre modelización, computación reproducible, dinámica forestal y distribución de especies en climas cambiantes. Posteriormente estuvo trabajando como científico de datos espaciales en una consultora. Desde 2020 es investigador y docente en la Universidad de Sevilla. Ha publicado numerosos trabajos sobre dinámica forestal y distribución de especies ante los cambios climáticos, destacando la importancia de los refugios y los microclimas para la biodiversidad y desarrollando nuevas aproximaciones de modelización. También está muy interesado en promover buenas prácticas estadísticas y computacionales, de lo que nos va a hablar hoy, entre los ecólogos. Es miembro fundador y coordinador del Grupo de Trabajo de Ecoinformática de la Asociación Española de Ecología Terrestre. Ha impartido numerosos cursos sobre estadística y programación y ha desarrollado varios paquetes de software para la facilitación de la investigación reproducible. Entonces, pues, muchas gracias, Paco. Es un placer tenerte por aquí y te damos la palabra. Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Es una pena no poder estar allí físicamente porque, bueno, y conocer a la gente y veros y tal, pero bueno, por lo menos la tecnología nos permite comunicarnos esta tarde, así que bueno, espero que echemos un buen rato y que disfrutemos hablando un poco sobre un tema que a mí me apasiona desde hace años, que es el de la reproducibilidad de la ciencia y cómo podemos mejorarla, ¿no? Entonces, bueno, supongo que a muchos en la audiencia les sonará el tema este de la crisis de reproducibilidad en la ciencia, que la ciencia tiene una crisis de reproducibilidad. Es algo que se lleva debatiendo en los últimos años bastante en la literatura científica y también fuera de ella. Es un debate que ha trascendido a la comunidad científica y ha saltado a los medios de difusión pública bueno, a la sociedad, ¿no? Entonces, lo primero que quería dejar claro es que hay un poco de confusión, sí, bastante confusión respecto a lo que significa la reproducibilidad de la investigación, porque distintos campos pues usan distintos conceptos y muchas veces no está claro a qué se está refiriendo uno cuando dice si la ciencia es reproducible o no. Y a mí me gusta mucho esta tabla del proyecto de Turing Way, donde explican muy bien, muy clarito, pues a qué nos vamos a referir en cada caso, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, tenemos una pestaña de análisis y una de datos, ¿no? Entonces, si por reproducibilidad entendemos pues que si cogemos exactamente el mismo dataset y hacemos exactamente el mismo análisis, pues deberíamos obtener exactamente los mismos resultados, ¿no? Eso sería una condición para decir que este estudio científico es reproducible. Los mismos datasets, el mismo análisis, salen los mismos resultados, ok, este resultado es reproducible, ¿vale? Es una garantía de calidad. Un paso más allá es, bueno, vamos a repetir el mismo análisis, ¿vale? El análisis igual, pero vamos a usar un dataset diferente. Por ejemplo,
Si yo he publicado un estudio sobre dinámica de bosques del Mediterráneo, pues ahora alguien puede querer ver si las conclusiones que yo he extraído del Mediterráneo son replicables o repetibles en otros sistemas. Por ejemplo, ahí en México o en el Amazonas o en bosques templados, ¿no? Entonces, si repetimos ese análisis con distintos datasets, en distintos contextos ecológicos, distintas situaciones, pues podríamos ver si nuestros resultados son extrapolables, son repetibles, son replicables, ¿vale? Es un paso más para ver cómo de generalizable es nuestro resultado. Si con el mismo dataset, con los mismos datos, probamos distintas formas de análisis, un análisis diferente, podríamos decir que nuestro resultado es robusto, ¿no? Porque cambiando distintos aspectos del análisis, las conclusiones no cambian. Entonces, nuestros resultados serían robustos. Y por último, podríamos tener, para poder decir que nuestros resultados, nuestras conclusiones científicas son generalizables, pues podríamos hacerlo cuando ya esa pregunta se haya hecho con distintos datasets, en distintos contextos y usando pues análisis variados, ¿no? Entonces, yo me voy a centrar principalmente en este área, es decir, en la reproducibilidad entendida como cogemos el mismo dataset, le hacemos el mismo análisis y tienen que salir los mismos resultados, ¿vale? Aunque también hablaré un poco de replicabilidad o repetibilidad, porque la verdad que ambos aspectos pues están muy íntimamente relacionados. Entonces, la reproducibilidad realmente es una condición mínima que le podemos pedir a un estudio científico, porque cuando nosotros publicamos un artículo con unas conclusiones, pues no podemos garantizar que esas conclusiones vayan a aplicarse igualmente, pues eso, en bosques templados o en bosques tropicales o lo que sea. No podemos garantizar que esos resultados se vayan a repetir en otras condiciones, pero sí debemos ser capaces de garantizar pues que lo que hemos obtenido nosotros podemos realmente reproducirlo, que si yo cojo el mismo dataset y el mismo análisis, que puedo regenerar los mismos resultados, ¿vale? Es una condición, digamos, mínima, un requisito mínimo de calidad que podríamos exigirle a un estudio científico. Sin embargo, de manera un poco sorprendente, pues la realidad es que la inmensa mayoría de artículos científicos no son reproducibles. No son reproducibles. Es decir, que no somos capaces de regenerar los resultados que ahí se están presentando en ese artículo o sea, cogiendo un dataset y repitiendo el análisis y que nos salga lo mismo. Esto no lo podemos hacer para la inmensa mayoría de artículos científicos, ¿vale? Y eso es algo que se ha comprobado en distintas áreas de investigación, más allá de la ecología, y es un problema, se ve que es un problema sistémico, un problema general. Quizá en psicología, en el campo de psicología, es donde esto empezó de una manera más potente a darse cuenta de la profundidad del problema. Este es un trabajo que tuvo bastante repercusión de hace unos años, donde estos autores pues, desarrollaron un software, un programa que automáticamente podía escanear cientos de miles de artículos científicos publicados para ver si había inconsistencia en los resultados estadísticos que se presentaban en esos artículos. Entonces, el programa se llama StatCheck y es un programa gratuito y que está abierto, está disponible en Internet, o sea, se puede aplicar para cualquier artículo. Si queréis chequear un manuscrito, pues se puede utilizar, ¿no? Lo que hace el programa es lee de manera automática todo el texto del artículo y identifica los valores que están comunicando resultados científicos, de resultados estadísticos, ¿no? Por ejemplo, aquí pues estamos comunicando los resultados de un test de la de TED-Student, donde tenemos unos grados de libertad, tenemos un resultado del valor del test estadístico y luego tenemos un p-valor, ¿no? Que nos hablaría sobre la significación del resultado y tal. Bueno, pues el programa este lo único que hace es leer masivamente cientos de miles de artículos y comprobar que esos valores realmente son congruentes, porque tú no puedes tener un p-valor determinado si no tienes al mismo tiempo un valor aquí que sea congruente con ese p-valor, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues estos investigadores lo que encontraron fue
que prácticamente en la mitad de los artículos había inconsistencia, yo digo, creo que era 250.000 de test estadísticos que comprobaron, en la mitad de los artículos encontraron inconsistencia en los valores que se estaban reportando ahí, inconsistencia en los p-valores. Y en 1 de cada 8 artículos estas inconsistencias eran graves. ¿Graves qué quiere decir? Pues que cambiaban las conclusiones del test estadístico, ¿no? Y además, de manera llamativa, casi siempre este cambio era hacia encontrar significación estadística, en vez de a la inversa, ¿no? De pasar de un p-valor no significativo a no significativo. Casi siempre era en el sentido contrario. Es decir, mirando masivamente a la literatura, ahí hay un problema de falta de reproducibilidad, falta de consistencia, valores totalmente incompatibles que están apareciendo en los artículos, ¿vale? En ecología se han hecho algunos análisis también, creo que yo sepa no tan masivos, pero hay un artículo muy interesante publicado el año pasado, hace unos meses, en PLOS Biology, pues que examinaron una muestra, no sé si 300 o 400 artículos, en revistas bastante exigentes en cuanto a reproducibilidad. O sea que, digamos, el top ahí de lo que ahora mismo se pide para publicar en ecología en cuanto a requisitos de reproducibilidad, y encontraron que menos del 20% de los, o sea, viendo los resultados de este muestreo, queda claro que menos del 20%, probablemente bastante menos de un 10% de los artículos publicados en ecología son computacionalmente reproducibles, ¿vale? O sea que ese problema también existe en ecología, igual que en muchas otras áreas científicas, ¿vale? Pero más allá de la literatura científica como un abstracto, si miramos a cada uno de nuestros proyectos, y esto es un ejemplo de un proyecto mío, real, de hace unos años, pues ni nosotros mismos somos capaces de reproducir nuestros resultados, nuestros trabajos. Creo que es frecuente y muchos lo habrán experimentado, porque como un artículo esté mucho tiempo en revisión, a los 6 meses nos cuesta muchísimo, cuando llegan los comentarios de los revisores, nos cuesta muchísimo, y que nos están pidiendo cambios en los análisis, nos cuesta muchísimo entender pues cuál ha sido realmente el dataset que hemos utilizado finalmente. Como se puede ver aquí, hay un montón de datasets con distintos cambios, distintas depuraciones, no queda claro cuál es el final. El código también tendrá multitud de piezas más o menos claras, y al final no se sabrá bien cómo hemos hecho ese análisis. Eso, o sea, tenemos un montón de ficheros inmanejables y que no queda claro cómo hemos obtenido esos resultados. Y eso cuando existen los ficheros, porque muchas veces lo que habrá pasado es que simplemente habremos perdido los datasets. Muchos científicos han perdido datasets, pues han perdido el ordenador, o se ha roto el disco duro, etcétera, ¿no? Es decir, estamos continuamente perdiendo datos y siendo incapaces de manejar nuestros propios proyectos por cómo se está organizando, ¿no? O sea, no podemos reproducir nuestros propios resultados. Eso es lo que me pasa a mí y que he visto que pasa también a muchísimos científicos, ¿no? Vale. Entonces, ahí creo que está claro que hay un problema. En esta charla voy a intentar primero intentar mostrar las ventajas de realmente intentar abordar este problema y algunas nociones de cómo podemos mejorar nuestra reproducibilidad de nuestra investigación, ¿no? Entonces, lo más básico por lo que podemos empezar es simplemente, cuando pensamos en artículos científicos, normalmente pensamos en un PDF con un texto donde se cuenta lo que se ha hecho. Pues sería simplemente añadirle los datos que hay detrás, los datos que se han utilizado para llegar a esas conclusiones que se están contando en el texto, pues ofrecer esos datos también, así como el código informático, un script de código que puede ser el lenguaje R o Python o lo que sea, pero es un script de código que es el que se ha encargado de realizar el análisis, ¿no? Donde está perfectamente registrado pues todos los pasos que se han hecho, tanto de manipulación de datos como el modelo concreto que se ha aplicado, la generación de figuras, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos los datos y el código, vamos a poder trazar perfectamente todos los pasos seguidos en el análisis y vamos a poder reproducir, regenerar los resultados,
¿vale? Eso es un cambio cualitativo tremendo. Vale, hay una cita que se ha hecho muy famosa porque fue bastante visionaria al principio de los años 90, que defendía que lo que ahora compartimos como artículos científicos, que son esos PDF con el texto y las figuras incrustadas y tal, según estos autores, es una forma de propaganda, ¿no? Y que realmente la investigación científica debe contener pues todo el conjunto de datos y código que han llevado a esas conclusiones, ¿no? A esos resultados que se están presentando en el texto. Entonces, pues en estos años la ciencia claramente está caminando en esa dirección, ¿no? A intentar que los artículos sean más reproducibles, ofreciendo al mismo tiempo los datos y el código que han permitido llegar a esas conclusiones, ¿no? A ese grupo de autores. Bien, ¿cómo de bien lo estamos haciendo? ¿En dónde nos encontramos ahora mismo? Pues en cuanto a compartir datos con artículos que se publican, no muy bien, pero tampoco muy mal. Hay este trabajo de publicado en 2015, pues encontró que más de la mitad en una muestra de 100 artículos, más de la mitad no compartían los datos en condiciones adecuadas. Es decir, muchas veces pues el dataseo no está o está incompleto, o son unos datasets resumidos, o no está bien documentado, y ese dataset realmente es inutilizable, ¿no? Otros muestreos que se han hecho, como este de Culina et al. De hace unos meses, pues encontró unos valores bastante más altos en cuanto a archivado de datos en artículos científicos publicados, cercanos al 80%. Yo creo que ahí se ha hecho, en cuanto a los datos, se ha hecho un avance enorme en los últimos años, en gran parte porque las revistas así han comenzado a exigirlo, y también las instituciones que financian la investigación han empezado a requerirlo. También está habiendo ahí un cambio cultural y creo que cada vez las comunidades de investigadores están más abiertas a compartir los datos que hay detrás de la investigación. Como digo, una mezcla de disposición y exigencia por parte de las instituciones y de las revistas, ¿no? En cuanto al código, estamos mucho más retrasados, aunque confío en que seguirá la misma senda que con los datos, ¿no? Pero ahora mismo, en este trabajo de Culina, pues encontraron que la inmensa mayoría de artículos no se comparte nada de código, ¿vale? O se comparte una pieza que no te permite, una parte del código que no te permite realmente reproducir los resultados que ahí se están contando en ese artículo, ¿vale? Entonces, como decían los autores, el compartir código en ecología, esto es una muestra de artículos publicados en las mejores revistas de ecología, está en su infancia, ¿no? Estamos empezando, estamos todavía bastante retrasados ahí. ¿Por qué? Es muy llamativo esto del código porque el código sabemos que existe. El código sabemos que en ecología no todo el mundo programa, no todo el mundo usa código. Hay todavía muchos investigadores que usan programas con menú, ¿no? Que realmente no programan código. Pero sabemos que hay un porcentaje muy alto de investigadores que están usando código, están escribiendo principalmente R, que es el lenguaje dominante en ecología, algunos Python, otros Julia, pero hay un código detrás, pero ese código no se está compartiendo, no se está enviando a la revista, no se está publicando. Y ahí las razones yo creo que son muy variadas y son principalmente no técnicas. No creo que haya barreras técnicas muy importantes, sino más bien sociológicas, en fin, distintos motivos. Uno de ellos es que la estructura de incentivos en la academia pues todavía no se ha adaptado a la nueva situación, ¿no? Los incentivos actuales en el sistema académico, los que determinan pues la promoción de los científicos, el éxito, entre comillas, la aceptación de artículos, la concesión de proyectos, de grants, pues no tiene en cuenta demasiado la reproducibilidad de los artículos, de los trabajos que se hacen, la calidad, la transparencia de lo que se hace, ¿vale? Entonces, ahí
hay una transición en la que estamos inmersas, pero todavía queda bastante recorrido por hacer. La reproducibilidad, el trabajar de manera reproducible, aunque como voy a presentar, creo que tiene múltiples ventajas, es evidente que también tiene unos costes, porque hay que aprender, porque hay que dedicarle tiempo. Tiene unos costes que si no se ven compensados por unos beneficios en cuanto a, pues eso, a promoción de investigadores y que los investigadores que intentan seguir una vía de investigación reproducible puedan seguir haciéndolo, pues evidentemente eso va a impedir o va a retrasar el avance de la investigación reproducible. Y eso hasta cierto punto está pasando, ¿no? Hay unos costes y los beneficios todavía están un poco por detrás, están un poco descompensados, aunque como digo, esto está cambiando muy rápidamente y los beneficios son múltiples y creo que el futuro claramente va hacia la investigación reproducible y es algo a lo que va a haber que adaptarse sí o sí, ¿no? Pero bueno, quedan aspectos del sistema de la academia por pulir. Uno de ellos, por ejemplo, es el de, claro, si queremos que la gente comparta sus datos, pues esa gente se le debe valorar, ¿no? Porque están dedicando un esfuerzo y están dedicando su tiempo a compartir un dataset que es de valor para la comunidad científica y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahí el sistema tiene que adaptar sus mecanismos y sus criterios para realmente que eso sea así, que la gente no se haya penalizado por hacer investigación reproducible. Con el código, creo que hay bueno, hay varios motivos, pero creo que uno de los más importantes, por lo menos por lo que he podido entender de hablar con muchos investigadores en ecología, es esta mezcla de complejo, de que la inmensa mayoría de los ecólogos que programamos para hacer nuestros análisis, nuestra investigación, somos autodidactas, hemos aprendido como hemos podido y no pensamos que nuestro código sea suficientemente bueno, ¿no? Para ver la luz y para ser publicado. Eso, bueno, hasta cierto punto es cierto, creo, y creo que eso lo primero que nos tiene que comunicar es que es fundamental mejorar la formación. Si una persona desde que hace su tesis de maestría o su tesis de doctorado va a empezar a estar programando, haciendo análisis y eso se va a publicar y de ahí se van a extraer conclusiones científicas, pues tenemos que asegurarnos de que esa persona tiene la formación necesaria y las herramientas para que ese proceso sea sólido, riguroso y robusto, ¿no? Y lleve a buen puerto. Entonces, mejorar la formación es fundamental, pero luego creo que hay que quitarse complejos también, reconocer que un código que se publica pues siempre va a ser o debería ser bien recibido porque es un acto de transparencia, es un acto de generosidad también, porque ese código significa que otra gente va a poder reutilizarlo, entender lo que se ha hecho, adaptarlo para sus propios análisis. Y ahí hay también un trabajo lógicamente, a nivel comunitario de evitar el shaming, ¿no? Que tengo aquí, o sea, las críticas deben ser constructivas. El código debe servir simplemente para identificar si hay algún problema en el análisis, pero si el código es correcto, pues el que sea más o menos bonito tampoco es tan relevante, ¿no? Bien, entonces hay un camino por recorrer. La academia está ahora mismo en esa transición de intentar valorar la reproducibilidad como debe, pero bueno, estamos todavía ahí en ese proceso de transición. Lo que sí está claro, y creo que muchos ya lo percibirán así también, es que la reproducibilidad se está imponiendo rápidamente, ¿no? Es un requisito creciente por parte de muchas revistas. Aquí, por ejemplo, menciono a la Sociedad Ecológica Americana, que tiene muchas revistas de ecología muy importantes, pero bueno, hay muchas otras como American Naturalist, etcétera, que desde ya exigen para publicar cualquier artículo en su revista, exigen que el manuscrito vaya acompañado de los datos y el código que se han empleado para llegar a esos resultados, ¿vale? Y con muy raras excepciones. Es decir, la reproducibilidad
nos guste o no, hay que adaptarse a ella porque cada vez va a ser más requerida. De todas formas, más allá de verlo como una imposición externa, me gustaría que la charla sirviera para convencer a la gente de que realmente no es un requisito externo, sino que convencerse de que realmente es bueno hacer investigación reproducible, y voy a mostrar algunas pinceladas de las ventajas que puede aportarte personalmente como investigador hacer investigación reproducible, y también las ventajas que representa para la ciencia en su conjunto, ¿no? Para promover el avance de la ciencia. El primero, más evidente, creo que es el de la automatización. ¿Vale? Como menciona aquí el profesor Trevor Brach, cualquier análisis, cualquier proyecto científico en el que nos embarquemos, va a haber que repetirlo, repetir análisis, revisar datos, repetir figuras, seguramente un número importante de veces, ¿vale? Si ese proceso lo tenemos automatizado, y eso quiere decir que tenemos un script de código que funciona automáticamente, que sabe leer los datos, manipularlos, me refiero a hacer las modificaciones necesarias, ajustar modelos estadísticos y producir unos resultados, una figura, unas tablas. Si eso está automatizado, con cada cambio que tengamos que hacer, ya sea porque nos lo piden los revisores o un coautor o nosotros mismos, pues no nos va a costar apenas tiempo. Si no lo tenemos automatizado y tenemos que estar haciendo las cosas a mano, primero, seguramente vamos a cometer más errores y luego nos va a llevar más tiempo también. En cambio, si tenemos un código, un script de código, donde está, bueno, que registra perfectamente todos los pasos del análisis, pues tenemos una trazabilidad perfecta de todo lo que se ha hecho. Y eso nos va a ayudar a la hora de escribir nuestro manuscrito, pues podemos describir perfectamente lo que se ha hecho porque está todo registrado en el código. Los revisores, los coautores van a poder entender perfectamente lo que se ha hecho, incluso sugerir mejoras. Y cualquier persona puede reutilizar lo que se ha hecho ahí. Es muy típico pues, que tú trabajas en un grupo y ahora resulta que la persona que sabe hacer unos análisis, pues se va, un postdoc que se va del grupo a otro sitio, y ahora pues pierdes ese conocimiento, ese know-how, lo pierde porque esa persona que sabía hacer las cosas se ha ido y ya con ella se ha llevado sus secretos. Si tenemos un script de código, pues cualquier persona que llegue en ese grupo va a poder reutilizar ese código y repetir esos análisis sin tener que reinventar la rueda. Igualmente, un código que está público pues puede servir a otras personas para adaptar esos análisis a su propia pregunta, ¿no? Entonces, evita la reinvención de la rueda y perder un tiempo innecesario, ¿no? Porque además las descripciones, como se muestra aquí, las descripciones de los métodos que se hacen en los artículos, y se ha demostrado múltiples veces, es insuficiente para realmente reproducir, conocer todos los pasos del análisis y obtener los mismos resultados, ¿vale? Una descripción breve y que no es suficiente para poder reproducir un análisis. Por ejemplo, en este artículo, que es nuevamente del área de psicología, pero se aplica igualmente a la nuestra, a la ecología, demostraron que, o sea, tomaron un conjunto de artículos publicados donde se habían compartido los datos, y aún así, aún teniendo los datos disponibles, si no tenían el código, no fueron capaces de reproducir los resultados de esos artículos en la inmensa mayoría de ocasiones. Aquí en torno al 35%, solo el 35% de los papers pudieron ser reproducidos, solo con los datos. Muchas veces el poder reproducir los resultados, para ello era necesario contactar con los autores, implicar a los autores originales del artículo, que ellos intentaran ayudarles a explicarles pues, cómo se habían hecho las cosas, y aún así la reproducibilidad estaba en torno al 60% de los artículos. Ni los propios autores eran capaces de reproducirlo, pues muchas veces no tenían código o no funcionaba o no sabían cómo utilizarlo, etcétera. No era completo, etcétera. Otro aspecto muy importante que evidencia la necesidad de compartir nuestros datos
es el hecho de que un mismo dataset analizado por personas diferentes puede llevar a conclusiones totalmente dispares, totalmente diferentes. Esto es un proyecto que se llama Many Analysts, que hay uno en marcha en ecología, será publicado seguramente muy pronto. Si tú coges exactamente el mismo dataset y lo analizan distintas personas, van a llegar a conclusiones diferentes. Por ejemplo, este es uno de los artículos pioneros, siguiendo este experimento. Se preguntaron si los futbolistas de color reciben más tarjetas rojas por parte de los árbitros de fútbol, ¿no? Es decir, si hay una evidencia de discriminación. Y exactamente el mismo dataset lo analizaron 29 equipos de investigadores diferentes, ¿vale? De esos 29 equipos, pues 2/3 concluyeron que sí, que había discriminación. Pero aproximadamente 1/3 concluyó que, bueno, que no podían encontrar discriminación, ¿vale? En ese dataset. Y eso pasa con cualquier dataset. Eso quiere decir, esto es lo que los estadísticos llaman Researchers Degrees of Freedom, es decir, que de un dataset pues hay como un multiverso y según las trayectorias que siga cada investigador se va a llegar a destinos totalmente diferentes. Eso implica pues, que un artículo que se publica es necesariamente la interpretación de unos autores, pero si ese mismo dataset lo analiza y lo interpreta otra gente, podrían llegar a otras conclusiones. Y si esos datos no están disponibles, estamos impidiendo ese debate y esa exploración de hipótesis alternativas, ¿vale? También la transparencia, lógicamente, inhibe y evidencia las malas prácticas que, queramos o no, existen. Sabemos que muchas veces por desconocimiento, pues la gente aplica mal la estadística y a lo mejor pues ajusta modelos o utiliza la estadística de una manera que es incorrecta y que lleva a conclusiones equivocadas o directamente hay una fabricación de datos, hay un fraude. En todos estos casos, como ha quedado patente muy claramente en los últimos años, esto ha salido a la luz porque los datos estaban disponibles y al examinar los datos, pues se ha podido ver pues, que los datos o estaban fabricados o se han analizado de manera incorrecta, sin ninguna voluntad de fraude, pero bueno, hay un problema en el análisis que invalida las conclusiones del artículo. Si esos datos y ese código no están disponibles, pues ese artículo se queda ahí y es muy difícil encontrar el problema en ese artículo, intentar reparar esas conclusiones equivocadas. Esta transparencia, el que los artículos se publiquen con sus datos y códigos, pues evitaría también muchas disputas innecesarias. Este es un ejemplo muy llamativo que salió hace un par de años en el campo de la física. Ha habido un debate pues, bastante fuerte entre principalmente dos grupos muy potentes de físicos sobre la estructura del área superenfriada, la estructura molecular del área superenfriada por temperaturas muy bajas y tal. Y bueno, todo se originó con un artículo que proponía unos resultados. Otro grupo no estaba convencido para nada con esos resultados y empezó un agrio debate que duró 7 años entre unos y otros, principalmente dos grupos, pero con mucha gente implicada, hasta que a los 7 años el código que se utilizó en ese artículo donde se proponía esa hipótesis y esos resultados, ese código fue accesible, ¿vale? Lo pudieron examinar y se dieron cuenta de que realmente había un problema en la implementación del código y que los resultados se debían a ese problema, ¿vale? Si ese código hubiera estado disponible desde el principio, pues seguramente nos habríamos ahorrado un debate innecesario, ¿no? Otra ventaja individual y colectiva de la transparencia y de trabajar de manera abierta, reproducible, pues creo que lo evidencia también aquí el colega Alexei, donde publicó su artículo antes de ser aceptado por la revista como un preprint y el código estaba disponible. Alguien lee el artículo, le llama la atención un resultado que no le cuadra mucho,
que no le convence, mira el código, ve que hay un problema, avisa al autor, se corrige el problema y el artículo sale ya sin ese error, ¿vale? Entonces, mayor calidad, beneficios para todos. Bien. Más ventajas individuales y colectivas de la reproducibilidad. Como digo, hay muchas revistas cada vez más que exigen la reproducibilidad, es decir, que no te van a aceptar el artículo si no compartes datos y código, pero en muchas otras que todavía no lo exigen, pues sí que se valora, ¿no? Por ejemplo, en Molecular Ecology desde hace muchos años, pues tienen su instrucción a los autores, dice claramente que los artículos que están compartiendo sus datos y códigos, porque se consideran más valiosos y se les dará mayor prioridad a la hora de ser publicados en esa revista, ¿no? Entonces, un sello de calidad que se valora ahí fuera. Y además, también hay bastantes trabajos que indican que estos estudios reproducibles tienen mayor impacto en términos de citas, pues reciben más citas, mayor reconocimiento, la gente puede utilizar esos datos y ese código para sus propios trabajos, entonces digamos, el impacto sobre el avance de la ciencia es mayor, ¿no? Y el beneficio, la estima concreta varía entre distintos trabajos, pero en este, por ejemplo, en concreto de Colavista, creo que daba una ventaja de un 30%, es decir, un 30% más de citas en aquellos trabajos publicados que compartían sus datos de manera abierta y asequible. Pero vamos, las estimas varían mucho, pero el beneficio sí que parece consistente. Otra ventaja de trabajar de manera abierta y reproducible es que evitaríamos perder muchísimos datos que se están perdiendo para siempre. Esto es un trabajo de Vines, donde demostraron algo que creo que todos estaremos de acuerdo, que conforme pasa el tiempo, los datos se van perdiendo, ¿vale? Conforme pasan los años desde que se publica el artículo, cada vez es más difícil recuperar los datos que se utilizaron para ese artículo. Y esto, por ejemplo, en un contexto de cambio global, pues significa que nunca vamos a poder saber ya, porque esos datos se han perdido para siempre, pues porque esa persona se ha jubilado, ese ordenador se ha perdido, el disco duro no funciona o el cuaderno se ha perdido también, ¿no? Significa que nunca vamos a poder saber, pues, cómo estaban funcionando los sistemas, pues a lo mejor en los años 90 u 80 o en el año 2000, porque esos datos nunca llegaron a hacerse públicos y a archivarse, ¿no? El que estén archivados significa que ya no vamos a perder esa información que puede ser muy valiosa para responder muchísimas cuestiones científicas en el futuro. Y además, para muchas cuestiones es necesaria muchas cuestiones muy importantes en ciencia, es necesaria la síntesis. Necesitamos utilizar múltiples datasets de distintos contextos, distintos sistemas, distintas situaciones. Y si esos datos y ese código no están disponibles en abierto, es prácticamente imposible realizar esa síntesis. Hay muchísimos trabajos que demuestran las dificultades de recopilar datos que nunca fueron publicados, ¿no? Que sabemos que existen porque se han publicado artículos con ellos, pero esos datos son dificilísimos de conseguir, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaban intentando hacer un estudio, creo que recordar, sobre el efecto de cambio global en la fenología o algo así. Encontraron 65 datasets. Cuando intentaron recopilar esos datos para hacer un análisis de síntesis de cómo funciona realmente, cuál es la respuesta al cambio global, pues muchas veces no se puede localizar a los autores, o los autores no quieren compartir los datos, o dicen que sí, pero luego nunca encuentran el tiempo. En fin, hay muchísimos problemas que facilitan y están inhibiendo una síntesis eficiente en muchísimas preguntas científicas, ¿vale? Entonces, si esos datos y códigos, si toda la ciencia que se produce, que se publica, fuera acompañada de sus datos y códigos, pues realmente la ciencia podría avanzar de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente y realmente desarrollar todo su potencial, ¿vale? Bien. Esta es la primera parte en la que quería
un poco convencer, o sea, primero convencer de que hay un problema de reproducibilidad en ciencia y convencer de que merece la pena abordarlo y que es bueno como investigadores y como comunidad científica en general intentar abordarlo. En esta segunda parte voy a mostrar algunas nociones para un poco más técnicas sobre, bueno, cómo algunos consejos de cómo podemos mejorar nuestro flujo de trabajo para hacerlo más reproducible, ¿vale? Y lo primero que quiero que quede claro es que la reproducibilidad no es algo binario, un estudio no es reproducible sí o no, sino que es un gradiente, ¿no? Y lo que debemos es avanzar poco a poco en este gradiente desde el origen, que es un PDF donde se cuenta lo que se ha hecho y lo que se ha visto y se cuentan las conclusiones, pero no podemos realmente obtener acceso a los datos, ni al código, ni ver nada de lo que hay dentro, a un artículo donde se comparten datos y códigos, a otro donde hay un sistema de control de versiones donde está perfectamente registrado toda la evolución del proyecto, o llegar al final a un manuscrito que es un documento dinámico que integra perfectamente de una manera automatizada, con controles de calidad, de manera dinámica, los datos, el proceso de análisis en un código y generación dinámica y automática de resultados, de manera que todo esté perfectamente siempre actualizado y con controles de calidad automáticos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos avanzar en ese gradiente? El primer paso, como ya he explicado, es pues, cuando escribimos un manuscrito donde insertamos nuestros resultados, pues compartir al mismo tiempo los datos que hay detrás de ese trabajo y el código. Y compartir no vale en una página web o en un repositorio de GitHub porque no son archivos permanentes, ¿vale? Necesitamos utilizar plataformas que tienen un compromiso de mantener esos archivos vigentes y conservados durante al menos varias décadas, ¿vale? Y muchas de ellas son gratuitas, como Zenodo, otras son de pago, pero muchas revistas están asociadas, tienen convenios de colaboración con ellas, como Dryad, en fin, Figshare, hay muchísimas opciones, ya digo, muchas de ellas gratuitas, es muy fácil, tú subes los archivos y eso se queda ya archivado para siempre, ¿no? De manera que no se va a perder y es público. También se puede utilizar embargo si fuera necesario, por cuestiones de organización del proyecto y tal. ¿Cómo debemos compartir esos datos? Pues idealmente sería en un formato abierto, de texto plano, tipo CSV, TXT, con un fichero LM, un fichero README, pues donde se explica de qué van esos datos, quién los ha recogido, cuándo, dónde, qué representan las distintas variables, en qué unidades se ha medido. Muy importante también la licencia de reutilización, una licencia permisiva, pues cualquiera que quiera utilizar esos datos, cuál es la licencia de uso. Muy importante también cuando depositamos estos datasets en uno de esos repositorios permanentes, vamos a obtener un DOI, un identificador, como el que tiene cualquier artículo, que va a facilitar que ese dataset se utilice. Y cualquier artículo que esté utilizando ese dataset debe citarlo como fuente y usando su DOI, ¿no? Y además, adicionalmente, podríamos añadirle unos metadatos estandarizados que faciliten pues, que ese dataset sea fácil de encontrar. Por ejemplo, haciendo una búsqueda en Google o en cualquier otro buscador, ¿no? En cuanto al código, pues simplemente nuestro script de texto, que puede ser un fichero de R o de Python o lo que sea, un script de texto plano, lo subimos a este archivo permanente, como por ejemplo Zenodo, vamos a conseguir un identificador, un DOI, que lo va a hacer automáticamente citable. Entonces, cualquier persona que esté usando ese código debería citar esa pieza de código usando el DOI. Añadiremos una licencia y un fichero README, pues diciendo este código qué hace y cómo funciona y quién lo ha escrito, ¿no? Vale. Entonces, eso, reproducibilidad básica, simplemente compartimos datos y código en un archivo permanente, ¿vale? Si queremos ir un poco más allá y mejorar nuestro flujo de trabajo como investigadores, pues una herramienta fundamental es el control de versiones, ¿vale?
yo evidentemente empecé sin usar control de versiones. Antes he mostrado un pantallazo de un proyecto mío real, esto es de un cómic, pero bueno, creo que muchísimos investigadores tendrán proyectos con esta estructura donde tiene un montón de archivos, donde utilizamos los nombres de archivos para intentar explicar las diferencias entre esas distintas versiones, qué se ha cambiado, cuál es el archivo bueno, pero este es final, pero luego resulta que no es final, etcétera, ¿no? Es un proceso muy ineficiente y muy proclive a errores de organización de ficheros, ¿vale? Y de control de versiones. Para eso hay unas herramientas profesionales que son las que utilizan los desarrolladores de software, los programadores profesionales, que es fundamental para siempre que estemos ya manejando datos y códigos de una manera seria, ¿no? Intentando tener un flujo de trabajo controlado, de calidad y reproducible. Y esa herramienta es Git, un sistema de control de versiones, pues que va a registrar, tiene un registro perfecto de toda la evolución de ese fichero, ¿no? Y va a registrar, pues, quién ha hecho qué cambio, qué se ha cambiado, quién lo ha hecho, cuándo ha ocurrido ese cambio y por qué. Y eso siempre vamos a poder volver atrás, corregir un cambio, corregir un error, integrar distintos cambios de distintos colaboradores, etcétera. Es una herramienta que realmente significa un salto cualitativo, un cambio de paradigma en la forma de trabajar y que recomiendo a cualquiera que quiera mejorar ahí su flujo de trabajo, ¿no? Como digo, se utiliza diariamente en el campo de desarrollo de software y en la academia, pues lleva ya unos años ganando popularidad y bueno, tiene su complejidad, pero los beneficios son inmensos. Es un salto cualitativo que creo que merece la pena realizar, ¿no? Por ejemplo, te abre todo un mundo de posibilidades como, esto es un ejemplo de un proyecto nuestro de hace unos años, donde si tú tienes personas trabajando de manera colaborativa en un proyecto, pues cualquier cambio que cualquier persona haga, ya sea de un valor en un Excel o en un CSV, de una línea de código, automáticamente va a haber un sistema en la nube que va a comprobar que ese cambio no te está rompiendo nada, no te está cambiando los resultados de una manera indebida, es capaz de generarte las figuras como tú las querías, etcétera, ¿no? Cualquier control de calidad que tú quieras se lo puedes implementar automáticamente y tienes un control de calidad automático y en tiempo real de la calidad del proyecto, ¿vale? Con lo cual reduces el número de errores y está todo mucho mejor organizado. Otra herramienta muy interesante para un flujo de trabajo reproducible es RMarkdown, que creo que a muchos les sonará, y que es muy útil para resolver este problema generado por la desconexión que hay entre el usar R o Python o lo que sea, un script de código para ejecutar unos análisis y luego abrir nuestro procesador de texto, Word, LibreOffice, Google Docs, el que sea, y ponerse ahí a escribir lo que nos ha salido, ¿no? Aquí esta flecha con el rayo significa que esto no se está comunicando de manera automática. Aquí hay una ruptura de la comunicación, ¿vale? Y esta ruptura de comunicación que implica una intervención manual por nuestra parte como investigadores, como humanos, pues se ha demostrado que es una fuente de errores muy importante. Que muchos de los errores que aparecen en los artículos científicos, como vimos al principio de números imposibles, vienen de errores al copiar y pegar, desde el R al Word o a nuestro manuscrito, pues o nos equivocamos copiando y pegando o se nos olvida actualizar el valor una vez que hemos modificado el análisis o el dataset, etcétera, ¿no? Y RMarkdown nos ayuda a evitar ese problema. Por ejemplo, aquí, pues si hemos hecho un análisis y ahora resulta que había un valor que hemos corregido porque estaba mal, pues vamos a tener que copiar y pegar todos estos valores de nuevo al manuscrito, ¿vale? Y eso es una fuente de errores. Igualmente, si queremos trazar de dónde vienen los resultados que estamos presentando en ese artículo científico, por ejemplo, hemos hecho una investigación, hemos encontrado que la supervivencia de la población A fue un 30% superior a la población B, ¿no? Por ejemplo. Ese 30%, si no seguimos un flujo de trabajo reproducible, pues en nuestro procesador de texto escribiremos 30%, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si el dataset cambia, que si el análisis cambia, si mejoramos algo, cambia algo, ese 30% se queda desactualizado y es un valor que va a ser al final incorrecto, ¿vale? Con RMarkdown
vamos a tener un documento dinámico donde lo que escribimos va a ser exactamente algo así. La supervivencia de la población A fue de, y aquí, de tanto por ciento mayor. Y aquí, en vez de poner este 30%, este valor a mano, metido a mano, vamos a meter lo que se llama código de R inline, ¿no? En línea. Y este subdiff es un objeto que es un objeto de R que se genera después de importar los datos, aplicar un modelo estadístico y ese es el resultado. De manera que si cambio los datos, cambio el modelo, cambio el análisis, este valor va a cambiar en consecuencia y va a estar siempre permanentemente actualizado. Otro ejemplo de un documento dinámico con R Markdown, pues en vez de escribir medimos 86 individuos, que ese 86 puede cambiar si se añaden individuos o si se eliminan algunos por lo que sea, pues lo que vamos a hacer en un R Markdown es leemos el fichero de datos y lo que escribimos es exactamente esto. Medimos n row de datos individuos. Y esto cuando se ejecute el documento va a importar dataset, va a ver cuántas filas tiene y nos va a incrustar ese número ahí. De manera que, primero, es trazable, este 86, podemos trazar y conocer perfectamente de dónde viene ese número, todo el recorrido desde el dataset original hasta el resultado final, y además va a estar siempre actualizado, va a regenerarse automáticamente, sin ninguna intervención por nuestra parte. ¿Vale? Entonces es una ventaja tremenda. Al final un R Markdown es un documento de texto plano, muy parecido a un script de R, donde se escribe igual que se escribiría en un procesador de texto, pues se escribe igual, pero hay, hay lo que se llaman unos chunks de código, unos chunks, donde se intercala código. Y este código pues, puede ser de R, pero puede ser de Python, de muchísimos otros lenguajes, SQL, Stan, C++, etcétera. ¿Vale? Y entonces cuando este documento lo ejecutemos, pues ese código se ejecuta y los resultados nos los incrusta en el documento final. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo donde estoy leyendo un dataset, ajustando un modelo y aquí estoy codificando el número de individuos que se utilizan al final en el análisis y que van a aparecer en el artículo final, ¿vale? De manera dinámica y trazable. Con este R Markdown vamos a poder generar documentos en formato Word, en formato PDF, en formato página web, en formato diapositiva. Estas diapositivas están hechas con R Markdown también, en fin, lo que queramos. Podemos escribir libros, artículos, tesis, etcétera, ¿no? Al final tenemos un documento plano que cuando lo ejecutemos vemos que nos va a generar algo exactamente así. Este código se ejecuta y aquí pues nos incrusta las tablas con los valores siempre actualizados, las figuras, etcétera, ¿vale? Entonces, R Markdown nos permite desplazarnos ya hacia el extremo derecho de este gradiente. Tenemos un documento dinámico totalmente integrado, datos, código, texto totalmente integrado, actualizado y dinámico, ¿vale? Y además R Markdown pues, ha generado un ecosistema de herramientas que facilitan muchísimo pues, todo lo que es la comunicación de resultados. Por ejemplo, este es un ejemplo sencillo, pero yo en mi tesis doctoral, por ejemplo, pues tenía tablas con resultados de modelos, con a lo mejor 200 parámetros que yo metí uno a uno, copiando a mano en un documento de Word, ¿no? Hay paquetes de R, también como digo, esto funciona con Python y hay otras aproximaciones también, aparte de R Markdown, que te van a fabricar esa tabla automáticamente. Simplemente ajustamos el modelo y le decimos, con una línea de código, genérame una tabla con los resultados de este modelo. Y estos resultados, evidentemente, no hay errores de copiar y pegar y además van a estar siempre permanentemente actualizados. También existen paquetes pues, que te permiten, si tú le das el modelo, te van a extraer la estructura estadística del modelo, o hay incluso paquetes que, como este report, que tú le dices, hazme un report de este modelo, ¿vale? Hemos ajustado un modelo estadístico, un modelo lineal en este caso, y te producen este texto donde te explican exactamente pues, la estructura del modelo y los resultados, lo que has obtenido, ¿vale? Entonces, si tú has hecho un modelo de la felicidad en función de la cantidad de luz o las horas de sol, pues el efecto del sunshine es statistical significant positive, en fin, aquí tienes una descripción de tu modelo estadístico, ¿vale? En fin, son detalles, pero bueno, es una herramienta y un ecosistema muy potente que además ya se han desarrollado una serie de plantillas
para escribir artículos directamente para multitud de revistas en R Markdown. Entonces, tú solo tienes que preocuparte del contenido y ya esa plantilla le da todo el formateo que requiere cada revista y te genera un PDF o un documento Word perfectamente listo para enviar a la revista directamente, ¿vale? Por supuesto, con el formato de la bibliografía exigido por la revista, etcétera. Entonces, facilita muchísimo la preparación de los trabajos, ¿no? Y además, eso incido en que R Markdown, a pesar del nombre, se puede utilizar no solo con R, sino con multitud de lenguajes, ¿no? Como eso, C++, Python, Stan, SQL, etcétera. Muchísimos lenguajes. Hay otra herramienta, a lo mejor suena los Jupyter, que hace algo muy parecido. Bien, algún detalle más, pues ya estoy terminando. Algún detalle más que nos permite tener un flujo de trabajo reproducible y asegurarnos de que nuestra investigación realmente es reproducible, es decir, que siempre vamos a poder reproducir nuestros resultados, es el tema del control de las dependencias, ¿vale? Cualquier análisis depende de un software, ¿vale? Siempre estamos utilizando distintos paquetes de R o distintos software para hacer ese análisis. En un proyecto en un trabajo de máster, de maestría que hicimos hace unos años, pues lo contamos y vimos que era un proyecto sencillito y aún así dependía de lo que llamamos un ecosistema complejo, una red de 67 paquetes de R. Es decir, para ese tesis de maestría, pues dependíamos de 67 paquetes de R que son como especies que están evolucionando porque los paquetes cambian en el tiempo y están evolucionando entre ellas y coevolucionando porque un cambio en una puede llevar a cambios en otro. Y es un ecosistema, bueno, en equilibrio, pero un equilibrio un poco frágil que puede romperse, como a lo mejor muchos han experimentado, ¿no? Llega un día en que actualizas tu R o tus paquetes de R y ahora el script pues resulta que no corre, te da un error, o los resultados son diferentes, o lo quieres reproducir en otro ordenador y no funciona, etcétera, ¿no? Afortunadamente, ahí se han desarrollado herramientas para facilitar mucho, evitar que esto pase y facilitar mucho la reproducibilidad, tanto en el tiempo, es decir, en la misma persona en el tiempo como en el espacio, ¿no? En distintos ordenadores. La primera herramienta, pues hay un comando en R, por ejemplo, que es el session info, que te da un registro perfecto de qué sistema operativo se ha utilizado en ese análisis, de qué versiones, qué paquetes se han utilizado y qué versiones, ¿vale? Porque eso puede ser importante a la hora de identificar posibles errores, etcétera, y para reproducir exactamente esos resultados en el futuro o en otro ordenador. Hay paquetes que hacen esto mucho más fácil, por ejemplo, ante el problema que he comentado de que se actualizan los paquetes y ahora el script no corre, que es bastante frecuente, pues hay un paquete que se llama Checkpoint, donde tú le dices simplemente, quiero irme al pasado, quiero irme exactamente, en este caso, al 8 de octubre de 2019. Y quiero reproducir el ecosistema de paquetes que tenía en esa fecha y que me corras este análisis, me ejecute este análisis conforme a esas versiones de paquete, ¿vale? Checkpoint automáticamente lo va a hacer y vamos a poder reproducir ese análisis como si estuviéramos si hubiéramos viajado hacia atrás en el tiempo, ¿no? Hay otras herramientas muy potentes como Automagic, REM, que te permiten reproducir esos ecosistemas de paquetes en distintos ordenadores o en distintos momentos temporales. Y si queremos también, además de los paquetes de R, tener en cuenta el entorno computacional, es decir, sistema operativo, otras dependencias fuera de R, pues también hay herramientas como Leaf, Containerit, etcétera, principalmente basadas en un sistema que se llama Docker, que encapsulan pues todo ese entorno computacional y nos va a permitir reproducir ese análisis en cualquier sistema, ¿vale? Por si alguien quiere investigar. Y por último, pues quería hablar dos pinceladas sobre los flujos de trabajo. Cuando los proyectos de investigación van aumentando en complejidad, pues al final tienen múltiples piezas, pueden ser múltiples datasets o tienen múltiples scripts que hacen distintas cosas y es muy importante que esos scripts estén bien integrados, bien coordinados, que haya una herramienta maestra que se encargue de ejecutar los scripts en el orden adecuado y asegurarte de que no te saltan ningún paso, etcétera, ¿no? Para ello hay
como siempre, múltiples opciones, pero una de las más potentes que hay ahora mismo es el paquete Targets, que te permite un control total del flujo de trabajo. Te permite ver qué elementos integran ese proyecto, te va a avisar si hay un resultado que se ha quedado obsoleto, que está anticuado porque has modificado algún dataset o algún elemento del análisis y no has actualizado ese resultado, te permite recorrer las cosas en paralelo, etcétera. Es decir, te permite controlar realmente todas esas piezas de un proceso, de un proyecto de investigación complejo, ¿no? Con múltiples piezas. En fin, hay muchísimas cosas que se pueden aprender ahí, que se pueden adoptar. Muchas de ellas, como digo, tomadas del mundo del desarrollo de software, pero que son útiles para la academia y que te permiten hacer una investigación reproducible, ¿vale? Aquí he enlazado algunas, pero como digo, afortunadamente hay muchísimos materiales gratuitos en Internet para todo el que quiera seguir mejorando su forma de trabajar y su flujo de trabajo, ¿no? Al final, la idea que yo quería comunicar con esta charla es eso, porque la reproducibilidad es algo una transformación en curso que claramente, bueno, está sucediendo. Es algo que debemos ver, a mi entender, con buenos ojos, porque es bueno trabajar de manera reproducible, es bueno para ti y es bueno también para la ciencia, para ti como investigador y para la ciencia en su conjunto. Es cierto que estamos en un proceso de transición y que todavía hacen falta algunos cambios sistémicos en la academia, en cómo funciona la academia para que la reproducibilidad realmente pues bueno, que siga creciendo, siga desarrollándose y funcione de manera correcta. Y luego también la idea de la reproducibilidad como un gradiente y que cualquier paso que demos hacia una mayor reproducibilidad, pues es bienvenido, ¿no? No hay que obsesionarse con pasar de aquí a aquí porque hay mucho camino por aprender en medio. Entonces, cualquier paso hacia una mejoría de nuestro flujo de trabajo, hacerlo más transparente, más robusto, más sólido, de mayor calidad, pues siempre es bienvenida, ¿no? Con esto termino. Espero que haya sido interesante, entretenido y nuevamente agradezco la invitación de hablar de un tema que me apasiona y estoy dispuesto bueno, a responder a preguntas o comentarios si hay alguno. Así que nada, muchas gracias.